vamos a ir viendo que comparativamente con una planta, un árbol, cuando el árbol es más grande, la raíz es más difícil de sacarla, ¿no? Es como que se va enraizando. Y hay árboles que levantan el piso, que terminan después rompiendo baldosas, porque es muy fuerte. La naturaleza empuja, y se dicen que algunos árboles tienen la misma raíz que la altura, es decir, la profundidad y la profundidad de la raíz es más o menos igual. Eso quiere decir que se han enraizado mucho en ese lugar. Bueno, en el árbol es bueno porque eso tiene que ver con la naturaleza, pero ¿qué pasa cuando la raíz está enraizada en nuestra mente, ¿no? En nuestro, como dicen los psicólogos, en nuestro inconsciente, que está adentro, y como diría Pablo en Gálatas, hacemos lo que no queremos y hacemos aflorar todo lo que realmente es negativo para nuestra vida. Los que me quieren acompañar, vamos a leer el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículos 31 y 32, dos versículos. Esta es una versión popular, así que no habla de vosotros, habla de ustedes, pero lo mismo, el sentido no lo cambia. Dice, arranquen de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Fíjense que la palabra es imperativa, arranquen, no es traten de arrancar, arranquen, ¿no? Y arrancar implica renunciar, cortar, sacar. Son verbos tajantes. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre ponemos el ejemplo de, no sé, los que han tenido forúnculos. Los forúnculos son unos granos de pus grandes que a mí me salía mucho de la rodilla. Y mi papá, para sacarle la pus, tenía que apretar y dolía, porque tenía que sacar el carozo, le dicen, del forúnculo. Y tenía todos los procesos naturales, ponía agua de olibur con paños calientes para que se o leche con pan, para que se vaya, para que se ablande. Pero dejar la pus adentro o sacar media pus no servía, es decir, el grano tiene que reventar. De raíz. Y esto es igual con lo que tenemos dentro. No como esa canción de Piero, hay que sacarlo todo afuera para que nazcan cosas nuevas. Es decir, hay que sacarlo todo afuera. Entonces, nosotros todos tenemos de alguna forma a veces pequeñas raíces. Hay plantas que necesitan de la tierra para crecer, pero hay unas plantas aéreas que se llaman claveles del aire, y algunas que son parientes, pero que no son claveles del aire, sino que son parásitos, que tienen el mismo formato que el clavel del aire, y que se pegan en las parras y en los árboles, y parecen decorativos, pero en definitiva son como sanguijuelas que le va chupando la savia, la energía a esa planta, y después termina secándola, ¿no? A veces hay raíces ocultas, como las raíces de los árboles, pero a veces hay raíces que van aflorando en la mente, y no hay que dejar que se estacione. Martín Lutero decía que siempre hay pajaritos volando alrededor nuestro. Es normal, pero no dejé que hagan nido. Porque una vez que se instalan, chao, ¿no? Entonces es importante esto. No lo dejes crecer. Miren esta imagen de este árbol que tiene raíz. Pase dulce, ¿no? Para todos lados. Dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura, esto está en la carta a los Hebreos capítulo 12, os estorbe, por ellas muchos sean contaminados. Relaciona la palabra de Dios que la raíz de amargura contamina. Hoy hablamos con una persona mañana que estuvimos ministrando, que este adagio griego, mente sana, cuerpo sano, es verdad, porque siempre afecta lo que tenemos en la mente en el cuerpo. Toda actitud
toda relación. Por eso, como decías vos, el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Por qué? Porque lo que hace el Señor es entrar en esas raíces profundas y empezar a sacarlas, porque a veces uno solo no puede. Yo siempre digo, el psicólogo nos puede dar herramientas para resolver el problema, pero hay lugares profundos que solamente Dios puede entrar y sacar esas raíces. Acá está más directo, la misma palabra, dice, mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. Somos seres sociales, aunque querramos vivir muchos como autistas, que no queremos relacionarnos, porque hay gente que no están de relacionarse y hay otros que sí. Pero siempre nuestros actos afectan directa o indirectamente a otros. Es como si yo tiro una piedrita en un estanque de agua y esas ondas expansivas van tocando la superficie, ¿no? Pero también llega a una profundidad que hace que toca fondo y produce un revuelo. Es decir, muchas veces lo que hacemos nosotros no somos conscientes de cuánto afecta a otro. Amén. Es más, aunque no le digamos nada a alguien, saben que el pensamiento también tiene poder. Amén. Es decir, la negatividad, lo que le llaman algunos la mala onda, que es el espíritu de uno, produce una expansión. Por eso es importante pensar para obrar, no obrar para pensar. Porque ya es tarde. Hay que pensar y después obrar. Por eso hay que redimir los impulsos. Los impulsos son redimidos a través de la gracia de Dios. ¿No? Porque los impulsos son resortes y saltan. Y todos tenemos muchas veces esa salida. Hoy decía la hermana, me salió algo que no tenía que salir, yo también. Y nos sale todos los días. Todos los días tenemos que trabajar sobre eso hasta que nos muramos, porque somos personas imperfectas y siempre tenemos cosas adentro que salen a flor. Bueno, esto ya lo leímos. Hechos 8, 20, 23. Les voy a contar la historia. Había un mago llamado Simón que seguía a los apóstoles. Los apóstoles oraban por la gente se sanaba, veía milagros, veía prodigios. Y entonces este hombre le dijo a Pedro, mira, yo te doy unos cuantos dólares, a ver si me das tu poder, ¿no? Es decir, quería comprar el don de Dios. Y lo que viene de Dios no se compra porque es gracia, es regalo. Por eso dice la palabra que lo que uno de gracia recibe, de gracia lo tiene que dar. Pero parece que esta persona quería especular con el servicio a Dios. Entonces en el versículo 20 de Hechos 8 dice, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni tu suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjense la honestidad de Pedro. Si sería una persona que interesada en el dinero, le dicho, bueno, no importa, pasar. Que queda entre nos. No. Pedro la tenía clara. No quería dejarse sobornar por un acto que iba a traer consecuencias, porque todo lo que hacemos nosotros trae consecuencias. Le dijo, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, le dice, que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Fíjense en cómo el discernimiento espiritual del cristiano, no solamente de Pedro, el cristiano, tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Y el discernimiento es como una especie de rayos X donde saca la radiografía de lo que tiene adentro, raíz de amargura. Esta persona no sabemos por qué tenía raíz de amargura, quizás porque era un mago frustrado, no podía lograr sus cometidos, quizás porque lo que practicaba obviamente no estaba alineado con lo de Dios, ¿no? Porque Dios no aprueba la magia, pero aparte parece que sus negocios no iban bien, tenía raíz de amargura, estaba haciendo las cosas mal. Y entonces, al hacer las cosas mal, como consecuencia,
Su vida andaba mal. Amén. Se dan cuenta, es decir, es importantísimo no dejar incubar cosas que después terminan perjudicándonos. Amén. Porque Dios, muchas veces pensamos que Dios nos castiga y a veces somos castigados nosotros mismos por los actos. Entonces, es importante esto. Me gusta esta imagen, ¿no? Un corazón duro, grande, como una roca, endurecido y envidioso. Dice Santiago 3:14, no que era santiagueño, ¿no? Yo, claro, pero Santiago era su nombre. Dice, pero si tenéis envidia y amargura y contención en vuestros corazones, no os gloréis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Es decir, gloriarse quiere decir, no se sientan orgullosos de tener esto, porque no es ningún orgullo. La envidia de amargura, es decir, la envidia a veces produce amargura, porque es la frustración de no haber logrado aquellas cosas que uno quería haber hecho y no la pudo hacer. Por eso es importante saber eso, ¿no? Es decir, no tenemos ni debemos ser envidiosos. Cada uno es como es. Y cada uno logra lo que puede lograr dentro de su contexto, pero no hay que compararse. Cuando Jesús resucitó, estaba Juan y estaba Pedro en la playa. Jesús le había preparado un rico desayuno, porque resucitado y todo el Señor cocinaba. Y ellos estaban pescando, y entonces se acercaron y le dijeron, bueno, vos, Pedro, conocías, eras pequeño o eras joven, ibas donde querías, llegará un momento que te van a llevar, no vas a vencer tu voluntad porque te van a atar por mi nombre, por mi causa. Y le empieza a hablar a Pedro. Y Pedro tenía dado a Juan y le dice, ¿viste? ¿Qué hacemos con esto? Se quería comparar, ¿no? Entonces Jesús le dijo, ¿y a vos qué te importa? Yo estoy hablando a vos. No le dijo así, le dijo en otro contexto. ¿A ti qué? Le dijo, ¿no? Como diciendo, te estoy hablando a vos. Pero siempre uno parece que es como el cuello que se tuerce para el lado, a ver, ¿y el otro por qué? Y el otro es el otro, yo soy yo. Por eso la comparación nunca es buena, porque Dios tiene un trato con cada uno de una forma especial. Amén. Algunos de una forma, otros de otra. Pero lo importante es que esa situación no nos lleve a momentos de amargura, porque nos lastima. Es como clavarse uno mismo una espina. Amén. Job. La vida de Job es una vida, no sé si ustedes la leyeron, o escucharon predicaciones, o vieron películas. La vida de Job es una parábola grande del sufrimiento del ser humano. Algunos dicen que existió, otros dicen que no importa, pero la Biblia siempre deja una enseñanza de que en la vida de ese varón había toda una enseñanza del dolor y el sufrimiento. Job, vamos a recrear un poco la situación, era un hombre acaudalado económicamente, tenía mucho dinero, tenía una familia numerosa, esposa, ganado, sirvientes, hijos, etc., ¿no? Y entonces dice la Biblia que empieza el libro de Job, ahí en el cielo estaba Dios y también estaba Satanás. No sé qué hacía ahí arriba, pero estaba, ¿no? Y entonces Dios estaba muy contento por Job. Dice que le decía al diablo, mirá que vi que me salió este hijo. Y el diablo le dijo, sí, déjame que yo lo pruebe, que le haga cosas, a ver si te va a bendecir como te bendice. Entonces Dios hace una especie de pacto con el diablo. Le dice, bueno, te voy a dejar que le toques todo lo que él tiene, pero su alma dejásela, porque el alma es mía. Entonces el diablo baja a la tierra y empieza a destruir toda su riqueza, el ganado, pierde el ganado, pierde sus hijos, empieza a pegar lepra por todo el cuerpo, y encima se le va en contra a la esposa, que le empieza a decir, bueno, ahora ¿por qué no lo bendecís a tu Dios? ¿No? Es decir, su propia familia le estaba tirando tierra encima. Y para esto, como dicen los vendedores, como si esto fuera poco, aparecen 3 amigos. De esos amigos que en vez de aconsejar para bien, aconsejan para mal. Porque le estaban buscando, perdóname la expresión, el pelo al huevo
a ver dónde estaba el error de Job. Y uno le decía, mirá, ¿será que vos, porque no sos tan cristiano como decís, te va así las cosas? Porque hay gente que sacan esa evaluación. Le pasa esto, por algo será, ¿no? Es fácil opinar cuando no se sabe lo que se está viviendo. Amén. Job empezó a tener el aguijón de la crítica, el aguijón del desprecio, y encima tenía a su familia en contra. Pero en ningún momento maldijo a Dios. Ahora, este pasaje que vamos a leer, capítulo 7, del 11 al 15, dice lo siguiente: por lo tanto, no refrené mi boca, esto confiesa Job. Hablaré en angustia de mi espíritu, es decir, estaba desbordado ya. Y me quejaré con la amargura de mi alma. Pregunta, ¿soy yo el mar o un monstruo marino? Miren con qué se estaba comparado Job, con un monstruo marino. Para que me pongas guarda cuando diga, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con los sueños y me aterras en visiones. Fíjense en que cuando uno está mal, hasta tiene malos sueños, hasta pesadillas. Es como que empieza a tener todo una sensación de muerte. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. En otras palabras, sintió suicidarse. Es decir, Job pasó todos los estadios que vivimos nosotros. Las ganas de no seguir viviendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Amén. De tirar la toalla, de decir nunca más. No quiero seguir. Quiso la muerte más que mis huesos. Es decir, quiere su alma, porque es como que tiene una pelea con su alma, quería más la muerte que estar vivo de esa forma. Gracias a Dios, ese pasaje es un texto del contexto, porque al final de la historia Job recapitula y se da cuenta que todo esto era para un propósito para su vida. Amén. Cuando él confiesa abiertamente, me doy cuenta que de oída yo había escuchado al Señor. Es decir, que no tenía un encuentro profundo con Dios. A veces Dios nos lleva a situaciones extremas para que seamos rotos. Amén. Dijo Amén. Jesús, si el grano de trigo no se rompe, no muere, no da fruto. Amén. Toda semilla, por más decorosa que sea, ¿vieron la semilla de la palta, que son lindas, ¿no? O el carozo del durazno, que tiene toda una arruga, parece trabajado por un artesano? Todo eso es muy lindo, pero si no se rompe, si no muere y cae en la tierra, no da frutos. Entonces a veces el cristiano tiene que pasar esos procesos, y Dios los permite, pero es para nuestra victoria, Amén. no es para nuestro castigo. Amén. 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 Dice, y esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, no solamente de pareja, de toda la familia. Dice Efesios, si se enojan, no pequen. Es decir, Amén. enójense porque es natural, pero no pequen. Amén. Y no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Esto es ideal antes de dormir para hacer, ¿no? Con el otro a ver cómo me llevé ese día, qué sé yo. Porque parecería que Dios está advirtiendo que si uno se va a dormir enojado, el sueño sigue trabajando. Amén. Y cuando uno duerme, el sueño trabaja y vienen cosas. Yo una vez tuve una discusión fuerte con una persona, que no está acá, por eso lo puedo decir con toda libertad. Y cuando me fui a dormir, pensé que iba a dormir. Tenía los ojos cerrados, pero el alma abierta. Estaba así. Vieron con los ojos cerrados, pero por dentro. Cuando me entró el sueño, soñé que estaba en un cementerio rodeado de muertos vivos, como la película de Tomás, y me querían agarrar de todos lados. Era una pesadilla. Ay, por Dios. Pero la cosa no terminó ahí, porque encima era Technicolor, era de color el sueño, parecía con los efectos de Spielberg, no aparecía como. Al otro día, de orgulloso, digo, no, yo no voy a pedir perdón a esta persona, que venga a mi casita. Que venga
¿Qué se cree? Entonces Dios parece que estaba ahí. Bueno, está bien. Me fui a dormir de vuelta. Sueño de vuelta con la morgue ahora. Estaban en una morgue con cajones y de pronto se abre la tapa y la papel. Ni una película de terror me asustó tanto como ese sueño. Al otro día es como que el Espíritu Santo decía, ¿la tenés clara ahora? ¿Qué tenés que hacer? Y sí, tuve que reconciliarme con esa persona. Cuando me reconcilié con la persona, la verdad que soñé con Blancanieves, es decir, una cosa hermosa. Me pongo celosa, pero era Blancanieves, mira muy linda. Pero yo digo, ¿cómo Dios trabaja en los sueños? Porque muchos no saben, aún los médicos hoy en día, no saben muchas veces cómo se produce el sueño. Nadie puede provocar el sueño. No estoy hablando de dormir, estoy hablando de soñar. Los japoneses son expertos en esto. Ahora tienen como cámaras así, tipo cilindros, donde trabajan, como son muy trabajadores, los ponja le dicen los japoneses, de 3 a 4 duermen su siesta, le ganaron a los anteriores. Pero tienen una especie de cilindro con aire acondicionado y una música funcional, donde se acuestan ahí en la oficina y duermen para reponer fuerza, porque se ha descubierto que la siesta trae, así que dime, estoy bien, la siesta trae fuerza. Tiene que dormir la siesta. Entonces, se levantan con fuerza. Ahora, no pueden lograr soñar cosas lindas, porque se llevan al cilindro, no a la cama, cilindro ese, todo el problema del trabajo. Entonces, ¿vieron lo que hoy se habla como una enfermedad del siglo XXI, el estrés? Es decir, uno está estresado porque la mente trabaja más que el cuerpo. Amén. A veces no podemos dormir, nos despertamos y seguimos con rollo y rollo, estamos y nos levantamos y algunos andan como león de un lado para el otro, ¿no? Se dedican. Pero a mí eso nos pasa. Hoy me desperté a las 5 de la mañana, me dice mi esposa, ¿qué haces? No puedo dormir. Y si me quedo en la cama, pateo. Entonces me levanté y empecé a... Claro, porque me pongo inquieto, entonces me levanté, me puse la pava, el mate ahí, qué sé yo. Pero digo, cómo muchas veces queremos descansar y no podemos. Y no sabemos por qué. A veces por la comida, guarda. Cuando comemos en forma excesiva también produce... Sí, ¿no, Antonia? Anoche comí demasiado y me costó mucho dormir. Pero no es bueno tampoco eso. Bueno, menos mal que lo dijo Pablo, porque si lo digo yo, no viene más a la iglesia. Pero lo dijo el apóstol Pablo. Dice, sepulcro abierto es su garganta, dijo Pablo. Si yo le digo a un hermano, ¿tu garganta es un sepulcro abierto? Me hace un juicio. Por eso, como dice la palabra de Dios, yo me lavo la mano. Dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Pablo está citando un proverbio que está en la Biblia y se lo dice a su congregación, porque Pablo fundó muchas iglesias. Con su lengua veneno de serpiente. No. Hay bajo sus labios, llena de su boca maldición y amargura. Ahora no está hablando a los mundanos, no está hablando a las personas que no conocen a Cristo, le hablan a su pueblo. A veces nos engañamos y pensamos que cuando empezamos a venir a la iglesia, y eso es el chequeo que hace la gente de afuera, ¿no? Esta viene a la iglesia y mira la lengua que tiene. ¿No? Pero ¿saben por qué dice esto? Se están codeando ahí, ¿no? ¿Saben por qué dice esto? Porque no entienden que nosotros somos enfermos. Todos somos enfermos y necesitamos del médico. Amén. Entonces es un sanatorio también. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Vos sos enfermera? ¿Vos también sos enfermera? Amén. Bueno, es decir, en un sanatorio, en un hospital, ¿qué hay? Enfermos. Enfermo. Todo ¿Te parecen algo? Todo el tiempo. Y entonces, la iglesia es un hospital de enfermos. Amén. ¿En qué estamos enfermos? Nuestra alma está enferma. Amén. ¿Qué necesitamos? Un proceso de recuperación. Amén. ¿Cuánto dura la internación? Toda la vida. Amén. Amén. ¿O te pensás que te va a dar el alta? El jefe no te da el alta.
Te dice, no, hasta que no estés allá conmigo en la presencia, tenés para rato. Entonces, este centro de internación llamado Fuente de Gozo, que no cobra, por suerte, y tiene derecho de admisión a todo el mundo, ¿no? Todo lo que entra en la calle y se quieren cuidar, tienen para rato. Empezando por el que habla. Entonces, sepamos esto, es decir, nosotros tenemos un poquito de esta lengua, algunos son yacaré, otros son chará, otros son ¿cómo se llama la pitoniza esa que te comen? ¿No? La anacondia, esa, ¿no? Algunos te enroscan, ¿no? Es decir, sí, hay de todo. El rey Miguel decía que hay unas víboras así chiquitas que son venenosas, qué sé yo. Bueno, digo, hay de todo, ¿no? Vieron que la víbora, a mí me encantan los documentales. Yo cuando veo la víbora digo, qué bicho inteligente. Por eso Jesús decía que tenemos que ser astutos como la víbora, ¿no? Porque se ponen así, estaba viendo, en África había un grupo de personas que estaban en safari, gente turista que van ahí a ver, curiosear, no saben con qué se encuentran, y había una cobra, que la cobra no hablo de la pomada, hablo de la víbora, sin por las dudas. La cobra tenía como 2 aletas acá, y se paró, y parecía un árbol, dura, se quedó ahí. Y el hombre se acercó y dice, ¡ay, qué lindo esto! Y el dueño del safari, el guía de turismo, lo cazó al tipo y lo sacó de ahí. Se te acerca y no contar el cuento. Pero el bicho estaba así, esperándolo, como si vení, yo te la voy a dar. Bueno, eso somos nosotros, hermanos. No se enojen, ¿no? Muchas veces, por eso Santiago dedica todo un capítulo a la lengua, porque es ser pequeño, pero que pica. Y como fuerte. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico y ser honestos. Yo soy enfermo. Los alcohólicos dicen, yo hoy no tomo, mañana no sé. Porque son conscientes. No, en la primera copa. Claro, siempre tienen ellos encima, tienen que ser precavidos de no caer. Dice, no hay cura, hay prevención. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos cura. El único cura es Dios, no el Padre y tal, sino el cura es Dios. Y la cura es lenta y es para toda la vida. Amén. Miren, voy a hablar de la Biblia, no me quiero extender mucho porque tenemos Santa Cena. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, capítulo 2 de los Hechos, estaban llenos del Espíritu Santo, predicaban todo el mundo. Pedro predicó y se convirtieron con 3.000 personas, se bautizaron, todo bien, ¿no? Pero en el capítulo 10 todavía él pensaba que tenía la exclusividad de él ser el único salvo, como judío. Entonces le agarró hambre, fue a la terraza que quería comer y quería orar al mismo tiempo, y es difícil, las dos cosas. Y entonces Dios le mostró una visión, una sábana con cuadrúpedos, que para los judíos era mala palabra, porque ellos no comían ciertos animales. Pero Dios le quería mostrar en esa visión una enseñanza. Entonces le dijo, Pedro, matá y comé. No, dice, ¿cómo voy a matar y comer esto que yo no, mi religión me lo prohíbe? El cerdo no puedo comer. Y Dios le dice, no maldiga lo que yo bendigo. Detrás de esa enseñanza, Dios le estaba mostrando que iba a conocer a un italiano llamado Cornelio, que no era judío, pero que él también iba a recibir el don de Dios. Cuando llega a la casa de Cornelio, lo primero que dice Pedro, me di cuenta, si me cayó la ficha, después de 20 años de caminar con el Señor, de predicar la palabra, de servirlo a Él, hoy me cayó la ficha que Dios no hace acepción de personas. Amén. Es decir, todo ese proceso madurativo no fue mágico, fue todo un proceso. Y esto es la vida del cristiano. Estamos permanentemente aprendiendo, permanentemente creciendo en el Señor. Amén. Bueno, esto a la madre y también a los padres, ¿no? Dice, el hijo necio, no debe preguntar cuánto tiene el hijo. El hijo necio es pesadumbre de sus padres y amargura para la luz, la que le dio luz, perdón. Sí, para la que la parió, ¿no? La mamá. ¿Cuántas veces, cuando son chiquitos, son hermosos, son lindos, qué sé yo, hasta
mandaste un minutito que todos aplaudimos, ¿viste? Lo haces de grande y te expulsan. Pero el chico, todo lo que hace es lindo. ¡Ay, te hizo popó el nene! ¡Wow, bravo! Se hace popó de grande y te echan. Pero digo, es decir, el nene es el centro de atracción, mientras que es bebé. 5, 4, 3, ¿no? Cuando empieza a ser adolescente, que empieza a los 12 años para arriba, ¿qué querés, vieja? Muy bueno, chapó, ¿no? Y ya empiezan con otro tipo de trato. Y a veces no solamente que contestan, sino que empiezan a vivir cosas que nosotros no queremos que vivan. Amén. Situaciones fuertes. Y entonces, los padres sufren la necesidad de los hijos. Dice proverbio, eso no es proverbio, es un refrán popular, dice, es mejor ser corregido por un sabio que ser admirado por un necio. Pero la Biblia dice también lo mismo en Proverbios. Fieles son las heridas del que ama. Amén. Cuando uno ama, a veces lastima para bien. Amén. Como la pus que hay que apretar en el grano. En el grano. Amén. Es decir, el padre y la madre que le consiente al hijo las cosas, termina después dañando la vida del hijo. Amén. Yo les contaba el jueves, lo que estuvieron el jueves, ¿se acuerdan que les contaba que una vez en un kiosco, un hombre que tenía un sueldo básico para abajo, estaba comprando a su hijo un juguete, que era la comida de una semana, y yo lo conozco a este muchacho y digo, ¿cómo vas a gastar tanta plata en un juguete? Y el nene lo quiere. Le digo, vos la verdad estás mal educando. Si vos no tenés presupuesto para un juguete, no le compres ese juguete. ¿Se entiende? Es decir, hacer el bien no es consentir, hacer el bien es educar. Amén. Y Dios no consiente, ¿eh? Dios te educa, y cuando te educa te tira de la oreja. Amén. Muchas veces te corrige. Amén. Pero Por eso es importante pedirle sabiduría en todo lo que hacemos en la vida. amén. Isaías dice, aquí, por mi bienestar tuve gran amargura, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada. Isaías 38, 17. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Voy a volver a leer despacito. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. La palabra bienestar, si la buscamos en el diccionario, es estar bien. Todos queremos estar bien. ¿O alguien quiere un malestar? No. Todos queremos bienestar, ¿no? Bien. Pero se ve que su bienestar no estaba en sintonía con el bienestar de Dios. Guarda con eso, ¿eh? Porque pecar no es solamente encima de las palabras o robar. Pecar a veces es tener o construir una vida que no está alineada con la voluntad de Dios. Amén. Eso también es. Porque pecar es cerrar el blanco. Entonces, a veces nuestro bienestar tiene que ser destruido por Dios, modificado, para que Él construya el verdadero bienestar. Amén. Voy a poner un ejemplo bíblico. La vida de Nehemías es la vida de un hombre que tuvo que reconstruir todo un muro que se había destruido por Nabucodonosor y por todos los enemigos, que al mismo tiempo, en el fondo, fueron instrumentos de Dios, porque el pueblo de Dios había caído en desobediencia. Entonces vino una masacre en ese lugar. Y cuando él tuvo que reconstruir ese muro, se dio cuenta que lo habían construido con orgullo, lo habían construido con soberbia, lo habían construido con la vanagloria. Y entonces tuvo que reconstruir un muro en Dios, pero diferente. ¿Me explico? A veces lo que construimos no está alineado con la voluntad de Dios. Amén. Es fuerte eso, ¿no? Y termino con esto. Hebreos 12, 14 dice, busquen la paz en todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. La paz está acá como hermanada con la santidad. La santidad no es, voy a explicarlo porque se malentiende, la santidad no es tener cara de
San Francisco de Asís, así, ¿no? Como las estampitas, ¿no? No es la persona pulcra. La santidad, la palabra santo quiere decir diferente, apartado. Amén. Somos santos porque somos nación santa de Dios, porque Dios nos apartó. Amén. Esto es un privilegio y al mismo tiempo es una responsabilidad. Amén. Privilegio ¿por qué? Porque ya no somos criaturas, sino somos llamados hijos de Dios. Somos diferentes. Fuimos adoptados por Dios, Amén. por medio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo la santidad implica tratar de no contaminarse con pensamientos, ideologías y todas las cosas que muchas veces corrompen al ser humano. Amén. Las modas, hay modas que son nocivas. No hablo de la vestimenta, hablo de costumbre, de forma de ser, ¿no? Entonces, nosotros estamos siempre como nadando contra la corriente. ¿Por qué? Porque lo que nos pide Dios muchas veces no está en sintonía con lo que nos pide el mundo. Amén. Hoy los valores están muy trastocados. Muchas cosas que le llaman normal, no es normal para el cristiano. Amén. Pero si lo naturalizamos, una vez estuve en un grupo de terapia de recuperación, bueno, se sabe por mi hijo, y la psicóloga dijo algo que me impactó. Ella decía que cuando iba a una plaza con sus hijas, tiene 2 hijas chiquitas, decía, mamá, hay olor a marihuana en la plaza. Ah, pero es normal ya que haya. Y la mamá, la psicóloga dijo, no tiene que ser normal ni natural. No tenemos que naturalizar lo que está naturalizado en el ambiente. Es algo que es nocivo y destruye al ser humano. ¿Se entiende? Si cuando uno empieza a ser condescendiente con las actitudes, termina después, no practicándolas, pero es como que le da el visto bueno. ¿Sí? Los límites, los que vieron la película de Pablo Olivares, que es muy linda, se la recomiendo, que es la conversión de un rockero que era de heavy metal y se convierte a Cristo. Está en YouTube y la pueden ver en cualquier lado. De Pablo Olivares. La mamá lo amaba a él, oraba por él. Por la oración de la madre y un grupo de oración él se convierte. Pero la madre nunca transó con el pecado. Le dijo, acá vas a hacer lo que yo te digo. Si no, vía. Y se tuvo que ir de la casa. Y es feo una madre echar a su hijo, pero ella no podía negociar con el pecado. Amaba al pecador, que era su hijo, pero no con las cosas que su hijo hacía. Amén. Eso es madurez. Amén. Entonces, naturalizar las cosas es ser condescendiente y termina uno aceptando las prácticas de otras Amén. personas. Hay que amar a los diferentes, sí hay que amar. Amén. Amén. Hay que amarlos, bendecirlos, pero uno tiene su forma de ser. Amén. ¿Amén? Amén. No hablo de las modas, ¿no? Porque vieron, yo estoy hablando con los jóvenes, algunos se pintan el pelo, otros se ponen los pinchos para arriba. Yo no puedo ya porque se me cae. Yo vengo de la época de los hippies, tuve el pelo largo, así que no me extrañan las modas. Eso pasa. Eso son como la cáscara de la nuez. El tema son cosas más profundas. Yo vengo de la época de los Oxford, que eran pantalones así anchos, y mi hermana estaba chocha que yo use Oxford, y si es posible que me pase el zapato. ¿Sabe por qué? Así yo les ilustraba la casa, porque a ella le gustaba encerar la casa, y dice, ¿para qué me pasaba el encerador si yo con esos pantalones me la limpié? Y yo estaba ahí, paz y amor. Y ahora se usan todos esos chupines agujereados y rotos. Mi papá, el día que le rompió un vaquero, me dejó el trasero como un colador. Y ahora es de moda tener el pantalón roto. Y cuando mejor roto, más moda está. Por eso es moda. Pero yo no estoy hablando de esas cosas. Hay cosas más profundas. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, cuidado con algunas ideologías, con algunos pensamientos, que Dios no los bendice. Amén. Bueno, la raíz de amargura hay que arrancarla. Vamos a orar, vamos a hacer una Santa Cena. En esta iglesia, para los que vienen como invitados por primera vez, nosotros la Santa Cena la hacemos así. Creemos en lo que dice la palabra, todos somos bendecidos porque el Señor nos invita a participar. Amén. Como dice Pablo en Corintios 11, cada uno se examina a sí mismo lo que va a hacer, ¿sí?
pero nadie se prive de hacerlo, y si tiene algo que reconciliar, bueno, pues lo va a reconciliar con el otro, pero no se prive de participar de la comunión. Amén. Amén. La Santa Cena entendemos nosotros que es para de chicos de más o menos 12 años para adelante, no me gusta poner un límite, pero tiene que ver con la conciencia, es eso, la conciencia, porque no es un juego, no es que cualquiera come el pan, estamos recordando el pan que representa el cuerpo del Señor. ¿Sí? Aún así, si hay algún chico, esto no lo digo como particular, tiene conciencia, yo tampoco soy quien para decirle no, pero eso es muy privado. Nadie mira al otro a ver si lo hace o no lo hace, cada uno. Examínese a sí mismo, dice, no dice examine en conjunto, examínese a sí mismo. ¿Cómo vamos a participar? Así que vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das, gracias porque tú eres un Dios maravilloso que se complace en la santidad, se complace, Señor, en una vida recta. Reconocemos que somos enfermos, imperfectos, personas que muchas veces tenemos raíz de amargura, de envidia. Ayúdanos con tu gracia a mejorar este carácter que tenemos en nosotros, a no pelearnos tanto, a ser más comprensivos con los demás, Señor. Señor, ayúdanos a entender que la vida es linda cuando la vivimos contigo. Y cada aventura que tú nos invitas a vivir es un regocijo para nuestro alma, Señor. Te bendecimos por todo lo que haces y sigues haciendo por cada uno de nosotros. Amén. Y también, Señor, te damos gracias porque nos has traído a esta tu casa, como diría un pastor, a este hospital, Sí, donde el médico de médicos sigue obrando y eres tú, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Amén.